Les presentamos a Karen. Más adelante les contaremos quién es. Por ahora les podemos decir que ella representa una de las cientos de vidas que estamos cambiando, pero primero queremos contarles acerca del contexto en el que nos encontramos. En un punto clave de la frontera de Colombia con Venezuela se encuentra la ciudad de Cúcuta, conocida por acoger una gran cantidad de inmigrantes desplazados y damnificados. A partir de estas condiciones surge la Fundación Nido del Fénix, que atiende de manera integral las difíciles condiciones de estas nuevas comunidades que se han formado en los límites de la ciudad. Con programas educativos, lúdicos, deportivos y comunitarios, el Nido del Fénix da las herramientas necesarias a los niños, jóvenes, abuelos abandonados y personas en condición de discapacidad para rehacer su vida y renacer con una segunda oportunidad para su futuro. Ahora bien, podríamos hablar de cifras. Sin embargo, creemos que el esfuerzo de la Fundación se ve reflejado en vidas con nombre propio. Entonces, ¿recuerdan a Karen? Ella tiene 16 años, perdió a sus padres y desde pequeña vive con su abuela, quien hasta hace un tiempo vendía gasolina ilegal para el sustento diario. Por esta situación, Karen tenía problemas de salud, alimentación y vivienda. Tampoco podía estudiar ni disfrutar de su niñez adecuadamente. Entonces en la Fundación la acogimos dentro del programa Extiende tus alas, el cual apoya a niños y jóvenes con voluntad de superación en el desarrollo de sus habilidades y en la prevención de riesgos presentes en su entorno. Después de 4 años en este proceso y a pesar de las dificultades de su día a día, hoy Karen goza de mejores condiciones de salud, tiene acceso a una educación de mayor calidad y está en un entorno favorable para su desarrollo integral. Pero la historia no acaba en Karen, su hogar también ha cambiado, pues su abuela Francia logró a sus 67 años terminar el bachillerato y crear su propio grupo de teatro, demostrando que también pudo extender sus alas. Karen es solo una de las cientos de personas que la Fundación está en condiciones de ayudar. Sin embargo, no podemos solos, necesitamos de tu ayuda. Hay muchas maneras de ayudar. Por ejemplo, podrías empacar tu maleta y tomar un vuelo hacia Cúcuta para compartir con Karen, Daniel o David tu visión sobre el mundo. O podrías apadrinar a un niño dándole un impulso en las áreas que más lo necesiten para que pueda extender sus alas. También puedes donar dinero o cualquier artículo, equipo o elemento que pueda ayudar a la Fundación. De hecho, en nuestra página web tenemos una lista de artículos necesarios para un mejor desarrollo de los diferentes programas. Entonces, si quieres ayudar a otros a renacer de las cenizas, eres de los nuestros. Únete al Nido del Fénix y empieza a cambiar vidas.